Muchísimas gracias. Gracias, Leonardo. Bueno, gracias a la Sociedad de Urología por permitirme estar aquí con ustedes, colearme aquí. Yo, me disculpan, yo rompí el formato, el protocolo de cómo se está llevando esto, yo no sabía y preparé el resumen del capítulo, pero en otra presentación. Bueno, espero que no me vayan a molestar por eso, ¿no? Okay. Entonces voy a hablar en nombre del grupo que participó en este capítulo en cáncer de próstata avanzado, tanto en la enfermedad metastásica sensible a castración como resistente a castración. Vamos a pasar brevemente por toda la información. Tal y como dijo el doctor Víctor Gómez, repasando el consenso anterior, estoy seguro que nada de lo que yo voy a decir estaba en el consenso anterior porque no existía nada de lo que yo voy a decir ahora. Esto es algo de una evidencia reciente. Vamos a hablar primero del cáncer sensible a la castración. Ok. Previo a ello, tenemos que saber o recordar que el valor pronóstico más importante para evaluar la eficacia y como predictor de supervivencia en los pacientes con cáncer avanzado es cómo se comporta el antígeno prostático. Y esto se ha demostrado ya en diferentes estudios, como ven el estudio de la izquierda, el del suroeste demostró. Eso fue en el 2006, únicamente los pacientes tratados con deprivación hormonal estándar, como la que todos conocen, que cuando el antígeno prostático bajaba a 0,2 después de 6 meses de tratamiento, el pronóstico de estos pacientes mejoraba de 13 meses en los pacientes que estaban por encima de 4 hasta 75 meses de sobrevida. Eso después fue demostrado en el estudio del intergrupo, que es la segunda, es que esto no tiene apuntador, no lo puedo señalar, que es cuando se añade docetaxel a la terapia androgénica, que vieron que también hubo una mejoría de 75 meses cuando el antígeno baja a 0,2 versus 13 meses cuando el antígeno no baja. El estudio Arasens, que es el de darolutamida presentado hace 2 años en asco geniturinarios, mostró algo bastante similar, pero comparaban los que tenían menos de 0,1 más de 0,1. Vean que el hazard ratio es 0,39, quiere decir que hay un 61% de beneficio en resultado de la sobrevida cuando el antígeno baja a los 6 meses. Nosotros presentamos una casuística modesta del servicio que el cual yo trabajo, que fue presentada en el Congreso de Urología Nacional el año pasado, donde también pudimos ver un beneficio cuando el antígeno cae por debajo de 0,2 a los 6 meses. De manera tal que ese es el factor más importante. Siempre lo he dicho, si a los 6 meses su antígeno no está por debajo de 0,2, el paciente y su médico están en un problema. Entonces, ¿qué pasó? Hasta el 2015 esto se trataba igual. Un bloque hormonal, orquiectomía o ganar LHRH con un antiandrógeno de primera generación. No había ningún cambio. Pero a partir del 2015 apareció lo que se llama el concepto de la terapia intensificada y el primer fármaco que salió es la quimioterapia con el docetaxel y 3 estudios, de los cuales 2 de ellos fueron estadísticamente significativos para el beneficio de docetaxel añadido a la terapia hormonal, principalmente en pacientes que tenían enfermedad de alto volumen, recordando que alto volumen es aquel paciente que tiene enfermedad visceral o más de 4 lesiones óseas con al menos una de ellas fuera del esqueleto axial. Después vino, entre el año 2017 y el 2019, los andrógenos, los inhibidores del receptor de andrógenos de segunda generación, que son la viraterona, la palutamida, la enzalutamida y darolutamida. Para el momento que recogimos la data de este consenso, que fue hasta finales del 2023 y presentado en marzo del 2024 en la reunión que hicimos, estos eran los trabajos publicados y en todos de ellos hay un beneficio añadiendo esta nueva terapia hormonal al bloqueo hormonal estándar en pacientes independientemente que tengan alto o bajo volumen en enfermedad sensible a castración en primera línea. De allí que eso pasó a ser la terapia estándar del 2017 en adelante. Hace 2 semanas en la ciudad de Madrid, en el Congreso de la Escuela Europea de Oncología Médica, se presentó el estudio con darolutamida y dio unos resultados igualmente beneficiosos, tanto en enfermedad de bajo volumen como de alto volumen, de manera tal de que tenemos todas esas opciones. Okay. Todo esto
estos fármacos o el docetaxel es lo que conocemos como terapia intensificada y todos han demostrado beneficio en todos los subgrupos de los pacientes con cáncer de próstata avanzado. Después vino el concepto de las tripletas, es decir, el bloqueo hormonal, la quimioterapia y una de estas pastillas que hemos hablado. Eso es lo que se llama las tripletas. Hay dos estudios hasta ahora presentados, el estudio del PEACE-1 en el 2022, en ASCO el 2022, que mostró que la deprivación hormonal más docetaxel más abiraterona es mejor que la deprivación hormonal más docetaxel. Y el segundo estudio, el ARASENS a la derecha, similar, demostró que la terapia de deprivación hormonal más docetaxel más darolutamida es mejor que la terapia hormonal más docetaxel. El problema es todos los estudios que no se compararon contra la deprivación hormonal más, por ejemplo, enzalutamida o darolutamida. Ese estudio no existe. Pero por lo menos cuando se compara con docetaxel se sabe que la tripleta, dar 3 drogas, es mejor que 2 drogas, por lo menos en algunos escenarios en enfermedad de alto volumen, como vamos a ver. De manera tal de que uno concluye que de estos estudios, ¿cuándo debes usar una dupleta o cuándo debes usar una tripleta? Cuando el paciente tiene en la parte inferior, cuando el paciente tiene enfermedad de bajo o alto volumen, pero está asintomático o sintomático leve y no tiene crisis visceral, es el típico paciente con enfermedad ósea metastásica con pocos síntomas, usted perfectamente puede utilizar la deprivación androgénica más una de estas inhibidores de receptores andrógenos de segunda generación. Por otro lado, cuando usted tiene un paciente con una enfermedad muy voluminosa y sintomática, con una crisis visceral porque tienes metástasis hepáticas sintomáticas o porque tienes muchos dolores óseos o porque tienes una variante agresiva, pacientes con tumores con diferenciación neuroendocrina o las variantes agresivas histológicas de cáncer de próstata, esos pacientes se benefician de dar la deprivación hormonal más la tableta más quimioterapia. Ese es el paciente que se le debe dar las tripletas. Vamos ahora para el cáncer de próstata metastásico resistente a la castración. La línea del tiempo es desde que el primer fármaco en el pasado, digamos, 30 años atrás, todo esto comenzó, no había nada. Era tu bloqueo hormonal, basadas por todo, por estrógenos, por ketoconazol, irradiabas todo el cuerpo y a rezar, no había más nada que hacer por estos pacientes. Después empezó a aparecer algunos fármacos de quimioterapia que tenían algún beneficio, como la mitocentrona, y luego el docetaxel, que ese fue el primero que en el 2004 que tuvo un beneficio en cuanto a la sobrevida global, y después vinieron apareciendo los nuevos fármacos que vamos a ver a continuación. Vemos en la izquierda los dos primeros cuadros del TAX 327 y el suroeste 9916 que compararon el uso de docetaxel contra lo que antes hacía mitocentrone, y en ambos es un beneficio significativo a favor del docetaxel para sobrevida global. En el medio de la derecha tenemos los trabajos con abiraterona y enzalutamida en primera línea. Hablamos primera línea, es lo primero que se hace cuando el paciente es resistente a castración. En esta época, cuando se hicieron estos estudios, era el paciente que progresaba bajo un bloqueo hormonal. Y en esos dos estudios se demostró que añadir uno de estos medicamentos producía un beneficio estadísticamente significativo para sobrevida global. El de la última a la derecha es una inmunoterapia que es el Sipuleucel T, que salió un solo trabajo hace más de 15 años, y ese estudio no fue reproducido, pero es un estudio que demostró un discreto beneficio en la sobrevida global con el Sipuleucel T. Pero eso es una inmunoterapia en base a linfocitos T que no ha sido reproducida fuera de los Estados Unidos y por los costos no ha sido ampliamente aceptada. Bueno, ok. De manera tal de que en primera línea en un cáncer de próstata resistente a la castración, a día de hoy las guías y la NCCN aprueban el uso de abiraterona, el uso de enzalutamida, el uso de docetaxel o esta terapia con Sipuleucel T. No existen comparaciones directas comparándolas entre ellas. Es de hacer notar que todos estos tratamientos han sido comparados contra placebo. Ahora,
Sí han habido combinaciones de estos fármacos, como la combinación de apalutamida y abiraterona comparado con abiraterona, demostró un beneficio en la sobriedad global discreto, pero eso fue antes de que aparecieran las terapias en enfermedad sensible a castración. Si bien esta terapia combinada demostró cierto beneficio, no es una terapia que se acepta hoy en día, porque hoy en día en enfermedad sensible a castración nadie trata al paciente sin una de estas pastillas. Entonces, como tú vas a dar una de estas tabletas en enfermedad sensible a castración, no tiene cabida combinarlas en resistente a la castración porque ya tú las usaste anteriormente. ¿Qué tenemos en segunda línea? Estos pacientes que han sido ya metastásicos, que se les dio quimioterapia, ¿qué hay en la literatura? Bueno, existen diferentes fármacos, otros fármacos de quimioterapia. A la izquierda está el estudio Tropic, el cabazitaxel, después está la abiraterona y la enzalutamida, y los radionucleidos con el radio 223. Todos estos 4 fármacos han demostrado un beneficio en sobrevida global en pacientes que fueron tratados con quimioterapia en primera línea. De manera tal de que en segunda línea, después de quimioterapia, está aceptado utilizar abiraterona, enzalutamida, cabazitaxel o radio 223. ¿Qué pasa más adelante, en tercera línea? En tercera línea es ya los pacientes que han recibido quimioterapia y que han recibido una de estas tabletas, abiraterona o enzalutamida. ¿Qué hacemos después que ya se nos están acabando las armas? Bueno, hay 2 opciones todavía. Queda todavía la opción del cabazitaxel, que es un fármaco, o el fármaco de quimioterapia que hablé antes, que se puede dar en segunda línea y también se puede dar en tercera línea. El cabazitaxel se comparó contra la otra en aquellos pacientes que habían recibido docetaxel y abiraterona o enzalutamida, y entonces se comparaba contra la tableta que no hubieras dado. ¿Ok? Entonces, era una comparación entre 2 drogas activas, y el cabazitaxel dio un beneficio favorable en relación a la segunda tableta. De manera tal de que la conclusión para ese entonces es que los pacientes que están en cáncer resistente a castración se benefician más del uso de 2 fármacos de quimioterapia, como es el docetaxel y el cabazitaxel, y una tableta como abiraterona o enzalutamida, más que hacer la secuencia abiraterona-enzalutamida, que ha demostrado que no es muy efectiva. Y apareció el Lutetium 177, ligado al PSMA, que es el radionucleido moderno, en donde se presentó el estudio Visión hace un par de años, que comparó el Lutetium contra, era en tercera línea también, contra una de estas tabletas que no hubieras usado en primera línea, abiraterona o enzalutamida, y fue un estudio positivo. De allí que en tercera línea la aprobación es cabazitaxel y Lutetium. Tengo que hacer la salvedad con el Lutetium de que después que escribimos este reporte han salido trabajos que demuestran que el Lutetium es efectivo en niveles menos avanzados. Es efectivo en segunda línea y es efectivo incluso. Hace 2 semanas en ESMO presentaron un estudio de Lutetium y docetaxel versus docetaxel en enfermedad sensible a castración, y hay un beneficio a favor del Lutetium. De manera tal de que el Lutetium es un fármaco que viene subiendo, y no tengan ninguna duda que esto va a establecerse como una terapia estándar, probablemente desde sensible a la castración hasta primeras líneas de resistente a castración. Lamentablemente en nuestro país, por razones de política y seguridad militar, ese fármaco no está permitido la entrada, pero todos confiamos en que eso va a cambiar algún día. En relación a si podemos utilizar abiraterona o enzalutamida después de haber utilizado abiraterona o enzalutamida cuando ha fracasado en el contexto de enfermedad resistente a la castración, aquí les traigo una evidencia de que no son tan buenas. Sin embargo, si usted no tiene más nada que hacer, bueno, combínenlas. Pero sí se ha demostrado que si las vas a combinar, es mejor que combines abiraterona primero y enzalutamida después, que enzalutamida primero y abiraterona después, porque la enzalutamida parece ser un poquito mejor que la abiraterona. Todo el mundo tiene esa sensación de que la enzalutamida es un poco mejor que la abiraterona y que funciona después de abiraterona, pero al contrario, las cosas no funcionan tan bien. El otro concepto que añadimos es el de la abiraterona a dosis bajas. Esto es un estudio que se utilizó, que salió en países de bajos recursos,
que es muy útil porque Venezuela está considerado un país de bajos recursos, por tanto nosotros estamos incluidos en esto, aunque no nos tomaron en cuenta para hacer el trabajo, pero es utilizar la viraterona, una tableta de 250 miligramos con la comida, porque ustedes saben que la viraterona se da en ayunas, y la dosis es 4 tabletas de 250 en ayunas. Resulta que si usted da una tableta de viraterona con la comida, con su comida completa de carne, arroz y plátano, mezclando todos los grupos, en el almuerzo preferiblemente, parece ser que da una biodisponibilidad similar, da unos resultados similares, las respuestas en relación al antígeno prostático son similares y es por supuesto un gran ahorro. De manera tal de que en el 2021 uno de los consensos de ASCO dijo que en países en desarrollo se alcanzó un consenso a favor de utilizar dosis bajas de viraterona si las dosis completas de viraterona o enzalutamida no estaban disponibles para estos pacientes. Por supuesto, esto es impensable en los Estados Unidos, nadie en Estados Unidos hace esto, ni probablemente en los grandes países europeos, pero nosotros no corremos esa liga. Para nosotros sí puede ser una opción utilizar la viraterona con la comida, una sola tableta. En lo personal tenemos varios años utilizándolo y yo creo que pronto vamos a presentar nuestra experiencia y yo creo que funciona y que es algo que es una opción válida. ¿Y la dosis de esteroides sería igual? 5 miligramos una vez al día. Damos una vez al día 5 miligramos. En relación a la dosis de esteroides de la viraterona, no me preguntes por qué, pero cuando es resistente a castración los estudios son con 10 miligramos, 5 miligramos 2 veces al día, pero cuando es sensible a castración es 5 miligramos una vez al día. Probablemente yo creo que los 10 miligramos, es decir, los otros 5 miligramos se dan porque en todos los cánceres de próstata resistentes a castración dan esteroides, una dosis baja de 5 o 2 veces al día, parece que ayuda al apetito, a los dolores, y entonces la gente se siente un poco mejor. Pasamos un poquitico ahora a la parte de precisión, algo un poquito más avanzado, como es aquellos pacientes que presentan las mutaciones al BRCA, BRCA1 y BRCA2, lo nombraron ya previamente en el cáncer localizado, en la parte, el doctor Gómez fue que habló de eso al respecto. Tenemos 3 estudios que demostraron en enfermedad resistente a la castración como la combinación de olaparib más abiraterona en segunda línea, la combinación de olaparib y abiraterona en primera línea de castración, talazoparib y enzalutamida en primera línea en enfermedad resistente a castración y el niraparib más abiraterona, las 3 en primera línea, y en todas pacientes que tienen la mutación BRCA 1 o 2, fue un beneficio significativo a favor de la combinación que contra el fármaco, la hormona simple. De manera tal de que hay una aprobación hoy en día por la FDA para los pacientes que tienen BRCA mutado utilizar uno de estos fármacos combinado con abiraterona o enzalutamida en primera línea. Aproximadamente hoy en día 25% de los pacientes cuando tienen la enfermedad resistente a castración tienen mutación BRCA, bien sea en germinal, que es el 13%, y somática, que es en el tumor, el otro 12%. Un cuarto de los pacientes tienen esta mutación, de manera que se le debe hacer a todo el mundo porque no es un número despreciable. El uso de los PARP, de los agentes para inhibidores BRCA, los PARP inhibidores, también han funcionado en segunda línea y en tercera línea para pacientes que tienen las mutaciones. Esos fueron aprobados un poquitico antes. Finalmente, más palabras finales con la inmunoterapia. Hay 2 fármacos de inmunoterapia que tienen cabida en esto. El pembrolizumab a la derecha tiene una aprobación, lo que llaman agnóstica, para todos los pacientes que tengan una inestabilidad microsatelital. Lamentablemente en cáncer de próstata es el 3% de los pacientes que nada más expresan eso. Se pueden beneficiar con el uso del pembrolizumab. Recientemente, desde el año pasado se está hablando mucho de esta combinación de atezolizumab más cabozantinib en tercera línea, es decir, pacientes que recibieron quimioterapia y que recibieron al menos una de las 2 tabletas de abiraterona o enzalutamida, y se comparó con la otra tableta y hubo un beneficio en la combinación de atezo con cabozantinib discreto, en sobriedad libre de progresión, 2 meses y medio, pero una P altísimamente significativa, y se vio que el beneficio es fundamentalmente mejor en aquellos pacientes que han recibido quimioterapia previa y que tienen metástasis hepática.
paradójicamente en nuestro país disponemos de estos dos fármacos. O sea que para nosotros es una opción. Como nosotros no podemos usar lutetion, no podemos usar radio 223 porque nosotros no tenemos radiofármacos, nosotros sí tenemos eso. Y entonces en Badán venden esos dos fármacos, de manera tal de que si usted tiene la suerte de que su paciente tiene los medios económicos o un buen seguro médico, eso es una opción para nosotros en tercera línea. Bueno, queda una lámina, ya disculpa. El uso de bifosfonatos, solamente recordar que están indicados el ácido zoledrónico, el denosumab, en enfermedad resistente a castración. No está indicada de primera línea cuando el cáncer es sensible a castración. Y esta última lámina, no pretendo nada, sino que se fijen únicamente en el colorcito verde, porque el color verde es el que importa, porque el color verde demuestra dónde funciona y qué es lo que está funcionando. Cuando el paciente está virgen de tratamiento, en enfermedad resistente a castración, usted puede dar docetaxel, viraterona, enzalutamida, radio 223 y cipraloxel. Cuando el paciente ya recibió quimioterapia, pero está virgen de las otras hormonas, entonces puede recibir viraterona, enzalutamida, radio o cabazitaxel. Cuando el paciente ya recibió las pastillas previas, ¿ok? Ya las opciones se te van disminuyendo y lo que está aprobado es el lutetion con PSMA. Y igualmente cuando recibió todo, y si tiene la mutación BRCA, puedes utilizar los inhibidores BRCA, los inhibidores PARP inhibidores y el cabazitaxel como está arriba. Y creo que eso es todo lo que tenía que decir.